trabajando, si recuerdan, la semana pasada con todo lo que tenía relación principalmente con el manejo de archivos y de directorios. Estuvimos trabajando un poquito comentando sobre las dos, hablamos de las distintas operaciones que existían. Entre ellas, hablamos de las operaciones de archivos y de las operaciones que estaban asociadas a los directorios. Así que ahora vamos a comenzar con un repaso de eso. Ustedes me van a ir indicando un poquito qué significaba. Si quieren pueden habilitar el micrófono o escribirlo en el chat. Y bueno, vamos a comenzar a ver si alguien me puede indicar para qué nos servía el comando append. Un comando, una operación primitiva que se llama append sobre los archivos. ¿Qué significado tenía ese comando, esa operación en sí? Agregaba datos o contenido al final del archivo desde el último bit. Bueno, bien. ¿Y qué hace el open? Abre un archivo y lo deja disponible en la memoria. Bueno, cuidado con lo que están contestando, por ahí veo en el chat la palabra solo abre, ¿sí? Vuelvo a recordar lo mismo que le dije la vez pasada. No se queden con que solamente abre o que solamente lleva memoria, sino lo que hacía era justamente tomar todos los atributos y llevar a memoria, ¿sí? Para poder justamente saber cuáles son, por ejemplo, los bloques que necesita hacer uso. Entonces tengan cuidado con esto de interpretar solo la palabra, ¿sí? Si ustedes me ponen, yo les digo, ¿por qué hace el open? Y ustedes me dicen abrir un archivo, yo les voy a poner mal, ¿sí? No lo voy a poner correcto, porque no abre el archivo, no es lo que hace. Lo que hace es justamente tener que llevar a memoria lo necesario para poder hacer la apertura del archivo y hacer las lecturas posteriores. Entonces, tienen que tener cuidado con solamente reemplazar la palabra en inglés por la en castellano, ¿sí? Cuidado con eso. Bueno, justamente por eso quería hacer esto, para que ustedes recuerden de que no se queden con esto de simplemente una interpretación de una palabra y ya está, ¿sí? Tengan cuidado porque después plantean, no, pero si así lo vimos. No, no lo hemos visto así. Yo lo he aclarado muy bien en la clase pasada, les he dado un pequeño resumen justamente en cada una de las operaciones, cómo trabaja y qué es lo que hace, y que no es lo mismo decir, por ejemplo, el close. ¿Qué hace el close? Bien, libera espacio en las tablas internas, ¿sí? Eso es lo que termina haciendo, no cierra el archivo. O sea, obviamente que termina siendo algo colateral el cierre del archivo, pero ¿qué tiene que hacer? Liberar todo lo que estamos usando. Esa es la verdadera función del close, ¿sí? Si no, si yo lo dejo de usar, y bueno, lo dejo de usar, lo dejo ahí, total, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Ni lo cierro, lo dejo ahí. Cuando usted abre una aplicación, una herramienta en Android, si ustedes no lo cierran, queda ahí. Capaz que no la uso nunca. Entonces uno podría interpretar que eso es cerrarla. No usarla es cerrarla. Sin embargo, sigue usando recursos. Entonces, el cierre es importante en una herramienta porque lo que hace es liberar justamente espacios, ¿sí? Espacios que seguramente van a ser alguna otra herramienta, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, obviamente que después tienen varias más, porque de archivos hemos estado viendo hasta 11 operaciones. Y hemos estado también viendo operaciones de directorios. Ahora nos vamos a adentrar ya en una segunda etapa de esta administración de archivos, a ver qué nos va deparando y sobre qué nos vamos a ir metiendo, ¿sí? Cualquier consulta, duda, me levantan la mano o avisan ahí por el chat. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver como parte de la administración de archivos? Tenemos que ver lo que es la implementación y la implantación, ¿sí? Cómo se implementa, cómo es que se lleva a cabo esto de organizar el sistema de archivos y los archivos que nosotros vamos a ir ya sea incorporando porque vamos grabando, vamos creando nuevos archivos o porque vamos eliminando, ¿sí? Las dos cosas vamos a tener que ver. Y el otro tema es la implantación, cómo es que se mete esto dentro del dispositivo físico, ¿no? Cómo es que esto se incorpora a un dispositivo físico y se distribuye dentro de un dispositivo físico. Entonces, tenemos que ver las dos miradas en este caso, ¿sí? Por empezar, tenemos que conocer la estructura de los archivos. La estructura del archivo, de alguna forma, no deja de ser más que esto, una unidad lógica de almacenamiento, algo donde en realidad tiene un principio y un fin, ¿sí? En algún lugar tiene que comenzar, en algún lugar tiene que terminar, tiene que haber algo que le indique que empieza, algo que le indica que termina.
No deja de ser una colección de información relacionada, o sea, nosotros tenemos que entender de que para nosotros un archivo es eso, es algo, para la computadora es algo lógico que tiene un principio y un fin, pero para nosotros tiene alguna lógica de funcionamiento, o sea, a ver, estamos grabando información, por lo tanto es algo que a nosotros nos tiene que servir y por ende hay una colección de información que tiene alguna relación para nosotros. Bueno, esa relación, cuando yo establezco en un archivo y ese archivo es muy grande, bueno, esa información yo tengo que poderla recuperar en cualquier momento, por más que esté diseminada por todo el disco. A mí no me interesa cómo está. Lo que me interesa es que cuando yo haga una recuperación de esa información pueda volver a tener el contenido de lo que yo había generado, ¿no? Eso está asociado a la consistencia, ¿sí? Tiene que haber consistencia en la información y no puede suceder que cuando uno grabe y quiera recuperar, se pierda parte de la información, ¿sí? Ese es uno de los principales conceptos en la seguridad, ¿sí? No se puede perder información, no puede haber una falla en la integridad, ¿sí? Que haya cambios en los datos. Por otro lado, el sistema de archivos, ¿dónde está grabado? Y está en el almacenamiento secundario. ¿Qué es el almacenamiento secundario? Y normalmente son los discos. Podría ser otro almacenamiento secundario que hace que la información quede en forma persistente. Por ejemplo, un pendrive, una flash, una memoria de celular, bueno, como le quieran llamar, digamos, cualquier tipo de dispositivo físico que permita grabar en forma persistente la información. Entonces, ese sistema de archivos está justamente almacenado en ese dispositivo. El sistema de archivos tiene una estructura, vamos a ver cuál es la estructura del sistema de archivos, ¿no? De todo ese sistema. Tiene que tener una cierta lógica en cuanto a la información que posee no solamente el archivo en sí, sino cómo esa estructura, ese sistema, dice, mira, acá tengo estos archivos tienen o no tienen permisos, estos archivos son propios del sistema, no debería tocarlo ningún usuario, dónde comienza y dónde termina. Mira, tengo dos particiones en el disco, bueno, dónde arranca y dónde termina cada partición, a qué sistema operativo está asociado esa partición. Bueno, toda esa información es parte de lo que maneja la estructura del sistema de archivos. No deja de ser algo que va a estar organizado también en capas, ¿sí? Las capas siempre permiten una modularidad y un manejo mucho más flexible para cuando uno está desarrollando, porque las capas de algún modo también están asociadas al modelo de objetos, ¿sí? Al modelo de orientación a objetos. Entonces, permite justamente manejar mucho mejor el sistema, ¿sí? Después vamos a encontrarnos que tiene que tener esa consistencia que les planteaba recién, y eso está basado de alguna forma en algún tipo de establecimiento de control que vamos a tener para que esto, bueno, no se corrompa fácilmente, ¿sí? Digamos, si se corrompe el sistema de archivos, tienen que hacer de cuenta que se corrompe el sistema de archivos casi como que se puede corromper. Por ejemplo, en un libro podríamos romper el índice. Está bien, tengo los archivos, tengo el contenido de los archivos, pero perdí el índice, no sé dónde comienza, dónde termina cada archivo, me tendría que poner a recorrer todo el disco para ver, a ver si puedo volver a rearmar ese índice que teníamos. Y si perdiéramos el sector donde está la información, nos quedaríamos con un índice que apunta a nada, ¿sí? Porque no tendríamos lo que corresponde, tendríamos el título, pero no tendríamos los datos correspondientes. Entonces, no deja de ser algo muy similar a un libro por ahí, este sistema de archivos. En una estructura como la que ustedes están trabajando con Clarisa en la parte práctica, ustedes ven la estructura de lo que es un sistema operativo como Linux, ¿sí? En Linux la estructura que tenemos es una estructura donde tenemos un directorio raíz, que es la barra, ¿sí? Con esa barra estamos indicando de que desde ahí comienza todo el sistema de archivo, ¿sí? O todo el sistema de jerarquía de los distintos archivos, donde habíamos planteado que para Linux un archivo y un directorio era siempre archivo, o sea, todo es archivo, ¿sí? La diferencia está en si son especiales, si eran de bloques, si eran de carácter, si eran regulares y demás, ¿sí? Bueno, ahí tienen un conjunto de lo que serían prácticamente estandarizadas los directorios, por ahí se van cambiando y agregando. Por ejemplo, el barra media es un agregado que se hizo no hace mucho tiempo, ¿sí? Hace varios años, pero digamos,
en relación al tiempo que lleva Linux, digamos, es bastante joven esa carpeta, pues ese directorio en particular, o sea, se ha mejorado, pero siguen siendo las mismas estructuras. O sea, cuando uno instala un Linux, en lo convencional va a encontrar todos estos directorios. Puede ser que alguno esté, puede ser que alguno cambie, pero en su mayoría van a estar estos. Es como en Windows, que también tienen una estructura, digamos, particular. Por ejemplo, cuando instalan aparece la carpeta Windows, dentro de esa carpeta Windows aparece una carpeta que se llama System, y así van encontrando carpetas que desde que nació Windows sigue siendo exactamente lo mismo. Bueno, en el caso de Linux, cada carpeta, ¿sí?, que tenemos, cada directorio, tiene su significado, ¿sí? En Windows también los tenemos, no más que no está tan estandarizado, pero digamos, de algún modo los tenemos muy parecidos. Acá sí podemos encontrarnos con cada uno de estos directorios, y cada directorio tiene algún significado de qué es lo que va a contener, ¿sí? Entonces uno, conociendo esta estructura, sabe mucho mejor manejarse con el sistema operativo, ¿sí? Por eso es que muchas veces uno dice, qué difícil que es Linux. No, no es difícil Linux, que no lo conocemos, o sea, queremos que sea tan intuitivo. O sea, a ver, si lo vemos desde el punto de vista de las ventanas, del entorno gráfico al Linux, es lo mismo que el Windows. O sea, la diferencia de que nosotros decimos que es más difícil simplemente es porque estamos acostumbrados a siempre usar Windows. O sea, desde que nacemos nos ponen una ventanita de Windows y estamos acostumbrados a eso. Entonces, si nos dieran un Linux, lo más seguro es que nos acostumbramos a un Linux y dejamos de lado Windows. Eso es una cuestión de costumbre, nada más, y de hábito. En los directorios, cuando uno hace un ls en el Linux o un dir en el Windows, vemos una estructura de directorios. Bueno, conocer esa estructura de directorios me da mucho mejor manejo del sistema operativo, ¿sí? Si yo conozco bien dónde están ubicadas las cosas, voy a poder avanzar y tomar mejores decisiones e ir mucho más rápido. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos cuando conocemos la estructura. Nos da cierto poder sobre el sistema operativo. En un contexto general, ¿sí?, del sistema de archivos, este sería el contexto general de ese sistema de archivos. No estamos hablando de Linux en sí, no estamos hablando de Windows, no estamos hablando de Android, estamos hablando de un sistema general, ¿sí? O sea que, digamos, cada sistema operativo, cuando está haciendo la instalación, instala de alguna forma un sistema de archivos. Bueno, entonces aquí estamos hablando de algo general. ¿Con qué comienza? Con dividir en dos partes. Una cuestión es todo lo que está asociado a la administración de archivos y lo que está asociado a lo que el sistema operativo hace, ¿sí?, a lo que el sistema operativo en sí hace. Dentro de esto tenemos que uno comienza con una aplicación, un comando, algo que uno ejecuta, algo que uno lleva a cabo, donde ahí entran en juego las operaciones, ¿sí?, con sus nombres correspondientes, cada operación, como un SIG o cualquiera de las operaciones que hemos estado hablando, donde tenemos algo que tiene que ser con el manejo de directorios. O sea, este sistema de archivos tiene que poder manejar eso para poder entrar a la estructura de archivos y saber dónde está el directorio con el contenido de lo que yo estoy buscando, o sea, con el puntero al archivo que necesitamos, y un control en el acceso, ¿sí? Cuando hablamos de control al acceso, estamos hablando, a ver, ¿le voy a permitir o no al usuario acceder? ¿No le voy a permitir acceder? ¿Lo va a poder abrir? ¿Lo va a poder leer? ¿Lo va a poder modificar? ¿Qué es lo que va a poder hacer? O sea, está asociado con esto de el open, ¿sí?, de levantar justamente esos atributos, llevarlos a memoria, y le tengo que dejar información indicándole qué es lo que se va a poder hacer o no con ese archivo. Ahí viene un juego de tablas, ¿no? La tabla de apertura de archivos, con la protección correspondiente, para que después, cuando haya que tomar una decisión, cuando se esté procesando y se esté haciendo uso del archivo, el procesador sepa si puede o no hacer ciertas cosas con ese archivo. Bien. Por otro lado, una vez que estamos en esa estructura de archivos, ¿cómo lo accedemos? ¿Sí? ¿Cómo es el acceso a esa información? Está asociada a los métodos de acceso, que esto de si podemos accederlo en forma secuencial, si lo podemos acceder de manera aleatoria, que dependía bastante del dispositivo, y tenemos justamente los registros, los datos, los bytes, dependiendo cómo los tengamos distribuidos, ¿sí? Y ahí lo que serían las funciones, las API, las librerías, lo que nos permite manipular esos archivos, ¿sí?, nos permite controlar, ¿sí?, al manejo de ese archivo. En ese punto, fíjense, se hace una división ahora entre lo que es
el manejo de los archivos, la administración de los archivos y lo que va a hacer nuestro sistema operativo en sí al momento de manejarse después con lo que es el dispositivo prácticamente. Y ahí tenemos los bloques físicos en memoria principal, ¿sí? Fíjense que ahí habla de un bloqueo. ¿Por qué habla de un bloqueo? Porque yo tengo que agarrar e indicar, a ver, cuando yo digo la apertura de un archivo, tengo que ir a buscar la información al disco, ¿sí? Tengo que extraer sus atributos, las direcciones que apuntan a distintos bloques y llevarlas a memoria. Y ya en ese momento tengo que establecer un bloqueo de tal forma que se sepa de que esos bloques de disco físico se van a estar usando porque se están cargando en memoria. Entonces, si yo no hiciera este bloqueo, podríamos tener inconveniente cuando tenemos varios usuarios queriendo acceder a lo mismo. Entonces, puede pasar de que mientras uno está escribiendo, el otro está leyendo y está leyendo información vieja porque ya está siendo modificado. Entonces, se podrían generar inconsistencias. Por lo tanto, cuando se produce justamente esta manipulación, tiene que haber un bloqueo físico en memoria principal, o sea, tiene que haber un bloqueo de los bloques correspondientes justamente a lo que va a ser en la parte del disco desde la memoria, porque en la memoria es donde está toda la información y es donde yo indico la información. Por eso ahí están las tablas de protección y todas las tablas que van a ser las tablas internas, que ya las vamos a ver cuando nos metamos un poco más en memoria. ¿Qué sucede? Que obviamente que si yo quiero acceder a un conjunto de bloques donde está la información, bloques son estos cuadraditos como habíamos planteado la semana pasada, por ejemplo, de una hoja cuadriculada donde está grabada la información, y bueno, tengo un punterito a cada uno de esos bloques, ¿sí? Entonces, esos bloques son justamente, se encuentran físicamente en el disco. Bueno, ¿cómo los accedo? Bueno, tiene que haber una planificación, tiene que haber algo que el sistema operativo tiene que poder indicar, porque obviamente no podemos todos los procesos ir a buscar archivos al mismo momento. Entonces tiene que haber una planificación con respecto al disco, porque no deja de ser un dispositivo de entrada-salida. En el dispositivo de entrada-salida, obviamente tengo un cuello de botella, ¿sí? Salvo que tenga paralelismo para poder acceder de a muchos al mismo tiempo, lo cual ya vamos a ver más adelante que no tenemos discos que hagan eso, pero sí tenemos una tecnología que nos permite llegar a esa situación, ¿sí? Y ahí tenemos que ver que, obviamente, la planificación está asociada también a una cosa es leer, otra cosa es grabar, otra cosa es solo hacer la apertura, qué es lo que vamos a hacer, y la locación del archivo, ¿sí? Por ejemplo, la grabación, cuando hagamos este bajado de memoria hacia el disco, bueno, va a haber que bajar hacia el disco físico. Entonces, cuando se baje al disco físico, ahí entran en juego los bloques físicos de almacenamiento secundario, que es lo que tenemos justamente en el dispositivo físico grabado. Y ahí tiene que haber algo que permita al sistema operativo manejar los libres, o sea, los bloques libres. ¿Por qué? Porque si yo tengo que grabar un archivo y el archivo necesita, vamos a suponer, 20 bloques, y necesito encontrar 20 bloques libres para poder grabarlo. Entonces tiene que haber una administración de eso. No puede estar recorriendo todo el disco a ver dónde hay huecos. Tiene que tener algo que permita tener de antemano conocer los huecos que hay disponibles, o sea, los bloques disponibles. Sabiendo los bloques disponibles, yo voy a saber si cuento o no con el espacio suficiente para grabar, sin necesidad de tener que ponerme a recorrer todo el disco. Si se ponen a recorrer todo el disco en un disco rotacional, imagínense, está permanentemente dando vuelta y eso hace que la performance decaiga del sistema operativo. Entonces, este es un concepto muy general, ¿sí?, del sistema de archivos, del sistema de archivos, que nos permite ver cómo es un manejo, ¿sí?, desde que se ejecuta un programa hasta que se llega de alguna forma al grabado, a la lectura y demás de algún archivo en particular. Los sistemas de archivos, cuando uno instala justamente un disco, en esa estructura, cuando uno instala un sistema operativo en un disco, nos encontramos con que podemos tener lo que se denominan particiones. En realidad tenemos particiones. Las particiones es de alguna forma como agarrar el disco duro y dividirlo lógicamente en varias partes. Muchos de ustedes tienen seguramente sus máquinas, sus discos, si tienen Windows, tienen la unidad C, la unidad D, la unidad E, si es el mismo disco, porque acá para Windows cada unidad puede ser un pendrive, puede ser una lectora de CD, podría ser algún otro medio de almacenamiento o algún otro medio que permite leer
dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo la lectora de CD, una lectora de disquetes y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos normalmente en este sistema de archivos a nivel de lo que es particiones? Primero tenemos algo que se llama la Master Boot Record. Vamos a ver qué es lo que, a qué hace referencia más ese sector, ese pedazo del disco. Luego tenemos una tablita que indica las distintas particiones. Es como un pequeño índice de las particiones, ¿sí? De las distintas particiones que existen en todo el disco. Y luego tenemos las particiones en sí. ¿Sí? Entonces, cada partición que tiene que contener esa información de todos los archivos, los directorios, y esa información es almacenada en sectores al inicio del volumen, que es este pedacito que vemos acá con distintos colores. Esto es el índice del libro. ¿Sí? Acá me indica de alguna forma dónde empieza, dónde termina la partición, qué tipo de partición es. ¿Sí? Cuando entre a la partición me encuentro con todo el listado de archivos, ¿sí? Y con el contenido en realidad de los archivos. Pero acá tengo todo el listadito de qué es lo que más o menos tengo en cada una de estas particiones. Las particiones, fíjense que no son del mismo tamaño, la partición 4 parece más chiquita. ¿Por qué? Porque pueden variar, ¿sí? Pueden variar. Esto está asociado a las MBR, ¿sí? Porque es lo que nosotros vamos a ver. Hoy en día existe la GPO, que permite justamente mucha mayor cantidad de particiones, pero en realidad para el concepto es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, cuando uno agarra una partición, ¿qué es lo que tiene en la partición? En la partición tenemos un bloque de arranque, algo que nos permite saber dónde empieza la partición y saber si esa es una partición de arranque, porque puede ser una partición específica por ejemplo, de Windows. Entonces Windows tiene que saber que ahí tiene el sistema de arranque, o sea, saber que ahí comienza el sistema operativo y que debe arrancar desde ahí, ¿sí? Bien, después tenemos, ¿sí?, lo que es el sector del bloque el número mágico, que le indica de alguna forma a qué hace referencia ese número mágico al sistema de archivos. O sea, yo con eso puedo saber qué tipo de partición tengo. Si una partición, por ejemplo, de Linux X2, X3, X4, o si es una FAT, o si es una NTFS, o si es una swap. Bueno, me indica eso. Hay cientos de distintos tipos de sistemas de archivos, ¿sí? Depende justamente del sistema que estemos instalando. Normalmente los sistemas de archivos que puede manipular y que puede llegar a manejar y conocer. Luego, en esa misma partición tenemos los metadatos. Los metadatos, de alguna forma, tienen todo lo que es información de los distintos archivos que tenemos y dónde están esos archivos. O sea, es el índice del capítulo o si quieren llamarle, es la colección de libros y este es el libro en particular. Entonces, este libro en particular tiene su índice con los archivos y los directorios. Por lo tanto, me hace indicación. La MBR es una Master Boot Record, es una tabla maestra, ¿sí?, de registros, que ya vamos a ver, ¿sí?, ya vamos a ver bien el contenido de qué es lo que tiene la Master Boot Record, que lo vamos a ver más cuando nos metamos más sobre Windows, y ahí voy a hacer una explosión, ¿sí?, de lo que es la Master Boot Record, donde vemos qué es lo que tenemos ahí adentro, porque ahí justamente tenemos ciertos contenidos que están asociados a una tabla que tiene que tener toda la información necesaria de todo el sistema de archivos en sí. Va a estar vamos a ver la información del MFT, bueno, vamos a ver varias información importante, pero ahí es la tablita que indica lo que yo tengo presente. Parte de esto que hablamos de tabla de particiones estaría conjuntamente con la Master Boot Record, ¿sí? Bien, bueno, entonces tenemos esto como sistema de archivos a nivel de particiones, ¿sí? Que los podemos dividir. La MBR soporta justamente hasta 4, que es la que tienen la mayoría de los equipos. Hoy en día ya vienen con posibilidades de los GPO, que también está asociado a los tamaños de direcciones que pueden llegar a manejar, que ya vamos a ver un poquito eso también, ¿sí? Y dentro de una partición nos encontramos con esto. Por ejemplo, si tengo instalado, yo puedo tener el sistema operativo de Windows instalado en la partición 2 y usar la partición 1 como una partición para guardar datos, ¿sí? Entonces, acá tengo un sector de arranque. Acá es donde justamente el sistema cuando comienza la BIOS y hace todo el post, identificando que la computadora está todo en condiciones, que tiene memoria, que tiene el teclado enchufado, bien,
que tiene el disco, y cuando tiene el disco dice, bueno, busca lo que se llama esto, ¿sí? El sector de arranque. Cuando encuentra el sector de arranque, recién ahí está en capacidad de arrancar justamente el disco. Antes tuvo que haber podido leer esto, ¿no? La MBR con las tablas de particiones. Y cuando tuvo esa información, él sabe que este tiene la partición de arranque. Entonces va y busca. Salvo que yo pueda tener alguna herramienta como, bueno, no me va a salir ahora el nombre de la que usa Linux, bueno, no me acuerdo ahora, ya me voy a acordar, que permite seleccionar los sistemas operativos, ¿sí? Entonces, uno cuando arranca, por ejemplo, una máquina que tiene varios sistemas operativos, ¿sí? Aparece esta, que es una herramienta más conocida, hay varias, ¿sí? Hay varias. No me sale ahora. Que permite seleccionar el sistema, por ejemplo, si quiero arrancar con Linux o con Windows. Obviamente que tengo que tener en una partición un Linux instalado con un sector de arranque, tengo que tener un Windows instalado en otra partición con un sector de arranque, o sea, tengo que tener eso para que sepa dónde puede arrancar al momento de seleccionar el sistema operativo, ¿sí? Bien, continúo. Cualquier pregunta, sí, creo que contesté por ahí la de Martín, si no, ya nos vamos a meter más, o sea, no hago hincapié en lo que tiene la MBR, porque ya lo vamos a ver, ¿no? Por eso no me meto ahora de lleno con eso. Fíjense el caso de la partición de disco de un Linux, ¿sí? Por ejemplo, en particular, porque este está asociado a algo muy general, ¿sí? Acá tenemos un bloque de arranque, es lo que se carga en RAM, que de alguna forma le indica al sistema operativo lo que está asociado a toda la partición. Un superbloque que contiene el famoso número mágico, que nos dice justamente qué sistema de archivo es, si es un X2, un X3, eso ya lo van a ver seguramente en el práctico, un poquito más, que son las distintas, es como cuando ustedes instalan, bueno, hoy en día cuando instalan un sistema de Windows, que es más probable que hayan instalado eso que hayan instalado un Linux. Cuando ustedes instalan un sistema operativo de Windows, les instala directamente NTFS, ¿no? Porque ya es por defecto el sistema de archivos. Pero antes podías elegir entre NTFS y FAT, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la cantidad de bloques que tiene ese sistema de archivos, la administración de espacios libres, o sea, tengo algo en memoria que me indica cuáles son los huecos que tiene justamente ese sistema de archivos. ¿Para qué? Para poder hacer la locación posterior de archivos cuando tenga que hacer una grabación o cuando tenga que crecer un archivo por X motivo. Los inodos, que vamos a ver que los nodos I o índice de nodo, que esto es lo que les decía, que había un pequeño resumen en la slide anterior, lo que hice fue pasarlo a para meterlo un poquito más acá. Que de alguna forma lo que hace es tener estos archivos y directorios, ¿sí? Tenemos un numerito por cada uno de ellos, y que vamos a ver que ese numerito está asociado con otras cosas más. Es un pequeño bloque que tiene no solamente un número, sino que tiene algo más de información. Los directorios raíces, los archivos y los directorios, que ese sería todo el contenido de lo que en el formato genérico de organización de un sistema operativo, de un sistema de archivos en el sistema operativo de GNU Linux, ¿sí? Así es como se estaría distribuyendo en el Linux en particular, ¿sí? Bien, nos vamos a meter en las estructuras justamente de los archivos al momento de grabarlos, ¿sí? Así que si hay alguna pregunta, si no, vamos a irnos metiendo. Estamos siempre sobre el mismo tema, estamos sobre la estructura, sobre el sistema de archivos, viendo cómo estos archivos se van a incorporar dentro de los archivos, dentro del disco físico, ¿sí? Cómo es que esto va a quedar de alguna forma para poder ser usado, ¿sí? Dice, desde el punto de vista de usuario, la siguiente visión lógica, uno vería algo así. Yo tengo una ristra, como le decía anteriormente, yo más que así, por ahí lo veo más como una hoja cuadriculada, pero esto es lo mismo, ¿sí? Lo que veo es eso, y mi archivo empieza en ese lugar, por ejemplo, y termina, vaya a saber dónde, termina en el quinto, por ejemplo, ¿sí? O sea, para mí mi archivo empieza acá y termina acá, ¿sí? Vamos a suponer que cada uno de estos cuadraditos pesa 1 mega y mi archivo tiene 5 megas, entonces tiene 5 cuadraditos de estos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá termina mi archivo. Empieza ahí, donde dice posición, y acá termina. Desde el punto de vista lógico, yo diría que lo vemos así, que un archivo está grabado de esta manera. Sin embargo,
también nos podemos encontrar que desde el punto de vista del sistema operativo no está tan grabado de esa forma. Por ejemplo, este archivo en particular, que es un archivo único, el archivo A, distribuido justamente en todos estos, en todo este disco, que es como una, como les dije anteriormente, que es como una hojita cuadriculada, y donde, por ejemplo, cada uno de esos cuadraditos representa un mega, yo podría decir, bueno, este archivo que pesa 7 megas, ¿sí?, está distribuido de esta manera, cuando mi lógica, desde el punto de vista de usuario, sería que comience en el 1 y termine en el 7, ¿sí? Y sin embargo no, fíjense, comienza en el 13, después sigue en el 20, después sigue en el 8, esta sería la listita y secuencial, después sigue en el 3, después sigue en el 16 y termina en el 19. O sea que mi archivo no necesariamente va a estar grabado en forma contigua, que es lo que hablábamos anteriormente. Si esto fuese una cinta magnética, sí lo veríamos como lo ve el usuario, porque no hay otra manera de grabarlo, ¿sí?, que no sea así. Como yo le decía, para escuchar una canción tengo que ir hasta tal punto y de ahí comenzar a leerlo, y la lectura y la fidelidad es muy buena y es mucho más rápida. En un disco, si yo lo grabo de esta manera, que no es en forma secuencial, si lo hago en forma aleatoria, no lo hago en forma contigua, lo hago en forma aleatoria, y bueno, en un tema de música esto se puede llegar a sentir también una lentitud, que puede llegar a ser que se corte un poco el tema de música, además, ¿por qué? Porque el disco se tiene que estar moviendo permanentemente, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo y vamos a entrarnos a lo que se llama a un concepto particular llamado fragmentación externa. En realidad, cuando nosotros vamos a grabar un archivo, vamos a ver ahora cómo se graba el archivo y vamos a irnos metiendo a esto. ¿Qué es lo que queremos plantear con esto? Ahí, por ejemplo, tienen vamos a suponer que ese es el disco duro que tengo, donde ya tengo un montón de archivos grabados, cada color identifica un archivo distinto, el amarillo, el naranja, el rojo, el azul, el verde, el gris clarito, y ahora quiero grabar este que es el gris oscuro, ¿no? Este gris oscuro, que es un archivo PDF que pesa 5 bloques. Ponemos el concepto de bloque porque es el concepto lógico, ¿sí? Cada bloque representa una cantidad de unidades de almacenamiento. Pueden ser un K, pueden ser 4K, puede ser un mega, puede ser un tera, no sé, dependiendo cómo maneja el sistema de archivos y el sistema operativo la estructura al momento de hacer lo que se llama el formateo del disco, ¿sí? Cuando se formatea el disco, lo que están haciendo es esto, es agarrando una hoja en blanco y convirtiéndola en una hoja cuadriculada y dándole el tamaño a cada uno de esos cuadraditos. Que el tamaño va a ser igual para todos, o sea, todos los cuadraditos van a ser del mismo tamaño. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Vamos comprendiendo más o menos algo? Ahora me voy a meter, bueno, interpreto que si no hay ninguna respuesta es porque, o sí, bien, algunos me plantean que sí, bien, perfecto. Bueno, cualquier cosa me frena, ¿sí? Así que en este caso, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, guardar el siguiente archivo que tiene 5 bloques, y lo vamos a meter en el disco, ¿sí? Cuidado con este concepto. Cuando yo hablo de la palabra bloques, ¿sí? Cuando yo hablo de la palabra bloques, estoy hablando de algo lógico, ¿sí? ¿Qué significa que yo diga que es algo lógico? Significa que estoy hablando de algo que, si yo voy al disco físico, yo no veo bloques en el disco físico. En el disco físico voy a ver otro concepto que se llama sectores. Y un bloque puede significar muchos sectores. Por ejemplo, yo podría decir que un bloque pesa o va a ocupar 1 mega. Denme un segundito, por favor, que tengo ruido de fondo. Denme un segundo. Ahí está. Vamos a ver ahora sí. Bueno, entonces, les decía, cuando uno va a grabar un archivo, el sistema operativo ve lo que se llaman bloques, porque el sistema operativo lo que ve en realidad es un concepto lógico con respecto a bits, una pequeña estructura y más, pero cuando se graba en el disco es algo físico, ¿sí? El disco físico no viene por bloques. ¿Por qué no viene por bloques?
porque justamente el bloque puede variar. Yo quiero tener un bloque de 1 mega, o a lo mejor no, en este sistema me interesa tener un bloque de 1K o un bloque de 2K. Entonces, cuando el disco yo lo compro, tiene lo que se llaman sectores, ¿sí? Y los sectores son como otros cuadraditos, ¿sí? Que también son del mismo tamaño, pero que es un estándar para ese disco, ya viene con el tamaño de tal sector, ¿sí? 512 bytes, 1K, 4K, no sé, ¿sí? Ahora, yo puedo tener un sector físico del disco que es de 1K y un bloque que sea de 4K. ¿Qué significa? Que el sistema operativo cuando grabe algo va a grabar 4K, o sea que va a grabar en 4 sectores, va a ir al disco y va a implementar en 4 pedacitos del disco esta información. Pero bueno, también esto lo vamos a ver porque es parte de lo que vemos cuando hablemos de los discos, ¿sí? Cuando hablemos de los discos físicos. Ahora estamos en lo lógico. Entonces, en lo lógico, el sistema operativo ve bloques, ¿sí? Ese es lo que ve el sistema operativo, ve bloques. Estos bloques, entonces, vamos a grabar, en este caso, estos 5 pedacitos del disco, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace nuestro sistema operativo? Nuestro sistema operativo agarró y buscó el primer espacio disponible. El primer espacio disponible que encontró, vamos a suponer, porque después vamos a ver que existen algoritmos para decir, che, a ver, ¿dónde lo voy a grabar a esto? ¿Sí? Porque lo podría haber grabado en cualquier cuadradito blanco, porque cada cuadradito blanco de alguna forma me representa que hay un espacio. Entonces, en este grabó el primero, después dijo, bueno, busca otro, y ahí ya grabó el primero, graba el segundo, graba el tercero del archivo PDF que queremos grabar, graba el cuarto y graba el quinto, ¿sí? Busco, en este modo, podemos decir que el algoritmo que usó fue encontrar los primeros libres partiendo desde el principio del disco. Y grabó los 5 bloques. O sea, mi archivo vamos a suponer que eran de 1 mega cada uno de los bloques, entonces mi archivo pesa 5 megas, usó 5 bloques, porque era lo que necesitaba. Podría ser que el archivo pesara 4,5, no 5 megas, 4,5. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Graba el primero, después graba el segundo, graba el tercer bloque, el cuarto bloque, y graba el quinto bloque, pero en el quinto bloque hay una particularidad, que queda un espacio disponible para el mismo archivo. No es que divide ese cuadradito en cuadraditos más chiquitos, no lo puede dividir. Ese cuadradito ya lo toma como parte del archivo. Le queda la mitad del cuadradito para poder seguir grabando si quisiera, ¿sí? Bien, ahora, hasta ahí la locación, ¿sí? Ahí grabamos el archivo y lo implementamos. Lo pusimos dentro de los bloques que había. Fíjense que todos los cuadraditos son igual. Ahora quiero eliminar el siguiente archivo, que es el amarillo, ¿sí? Quiero eliminarlo al archivito este. Entonces, cuando lo elimino, empiezo a sacar cada una de las partes, ¿sí? Empiezo por donde comienza el archivo y voy sacando cada uno de esos pedazos hasta que se libera. Fíjense algo interesante, cómo esta hoja cuadricular, este disco, nos empieza a quedar huecos por todos lados, ¿sí? Y no son huecos contiguos, solo acá atrás, abajo de todo tenemos huecos contiguos. Entonces, esos pequeños huequitos, ¿sí? Que ustedes están viendo ahí son huequitos particulares. Sí, Gastón, antes que siga. Hola, profe. Una pregunta. ¿Por Dale. qué guarda cada bloque del archivo, por ejemplo, el PDF, que se divide en 8 partes en lugares random? Bien, vuelvo acá. Vuelvo al PDF de los, de los 5. Este que te grabó así, ¿no? Te fue grabado 3, 4, 5. ¿Qué es lo que graba acá? El bloque es primero tiene que grabar algo de información asociada a lo que necesita el sistema operativo. Por ejemplo, las direcciones estas de los bloques, puede ser permisos, la fecha de creación, bueno, algunas cuestiones de atributos que ya vamos a ver. Y después lo que está grabado es la información del archivo, es lo que vos querés que se recupere, es tu archivo persistente, ¿sí? Si vos ahí tenés, no sé, el libro del sistema operativo, que de alguna forma pesa como ejemplo dijimos 5 megas, y ocupa cada uno de estos, ocupa cada bloque como 1 mega, lo que grabaste es toda la información del libro del sistema operativo, ¿sí? No sé si contesto la pregunta, Gastón. No, en realidad no entiendo por qué se ubican en lugares random, digamos. Por ejemplo, los que están en color rojo, el uno aparece como a la mitad más o Ah, menos. bien, bien. Por lo siguiente, mira, ¿por qué puede ser así?
¿Por qué el rojo empieza el 1 más abajo y no empezó arriba de todo? Bueno, porque es muy probable que hayas usado un algoritmo. Acordate que acá vos estás tomando como una lógica, ¿sí? El algoritmo de alocación. Y vos como lógica seguramente tu cabeza en este momento está pensando en que lo lógico es que grabe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Sin embargo, puede ser un algoritmo que lo que haga sea colocar un puntero, ¿sí? Vamos a suponer, un segundo que busco un anotador, a ver que acá viene una flechita, algo así. Acá. Yo puedo poner, y te digo, el puntero está parado acá, ¿sí? El puntero del movimiento, el cabezal del disco está parado ahí. Entonces el algoritmo dice, el siguiente archivo que se va a grabar partiendo de donde está el cabezal en el primer hueco que encuentre disponible. Cuando fuiste a grabar el rojo, justo lo puse ahí, era un poquito más acá, era acá. Suponete que está parado ahí en el 3, ¿sí? Entonces, ¿qué encontró? Que este hueco donde está el 1 rojo era el primero disponible. Bueno, acá me dirías, bueno, pero después el 2 está acá arriba y el 3 está acá. Bueno, digamos, fue un algoritmo medio raro, qué sé yo, ¿sí? O a lo mejor fue un algoritmo totalmente aleatorio, que agarró el hueco que se le ocurrió, ¿sí? O a lo mejor fue un algoritmo que decía, miro a la derecha el primer hueco disponible, y después miro, si el siguiente hueco a la derecha está muy lejos, me voy a la izquierda, ¿sí? Y empiezo a recorrer un árbol, ¿sí? En formas diferentes. Ustedes vieron dos árboles en matemática discreta que eran en profundidad y en anchura, pero existen otros árboles, ¿sí? Y yo recorro de acuerdo a lo que, bueno, utilizás algoritmos acá para recorrer, y ahí es que te queda así, ¿sí? Hay que ver qué algoritmo, yo acá te hice una cuestión aleatoria, muy aleatoria, pero depende del algoritmo que se utilice, Gastón. No sé si contesto ahora la pregunta. Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Bien, Muchas perfecto. gracias. No, por favor, depende del algoritmo de grabado, sí, así es, Salomé. Y para hacer la búsqueda, ¿cómo se guía para encontrar los distintos bloques? Para hacer la búsqueda, lo que se hace, Martín, ya lo vamos a ver ahora, lo que se hace es, en cada cierto tiempo se ejecuta un proceso, el sistema operativo ejecuta un proceso, viendo los espacios que hay libre y genera de alguna forma un archivo o un bloque donde va a tener la información, conociendo todos los bloques que están libres. Y los bloques tienen un número, ¿está bien? 1, 2, 3. Entonces, de acuerdo a eso, vos tenés el conjunto de todos los bloques que están disponibles. Por lo tanto, vos podrías saber en una tabla todos los bloques libres. Y por lo tanto, conociendo en esa tabla los bloques libres, podés usar un algoritmo en esa tabla, ¿sí? Claro, tendría como un acceso directo. Claro, exactamente, Ezequiel. Tendrías un acceso más directo porque conoces, tenés el índice. ¿Cómo voy a buscar algo en un libro? Algo específico. Y agarro el índice. ¿Sí? Voy más rápido. Bueno, acá hacemos un índice de todos los huecos libres. ¿Sí? Eso es lo que haríamos. Bien. Cada bloque tiene el número del que sigue, o sea, dónde está. Claro, exactamente. En el caso de un archivo que implementas, ¿sí? Por ejemplo, el 1 tiene que saber que su segunda parte del archivo continúa acá donde está el 2. Entonces tiene que tener un puntero apuntando allá. Ya vamos a ver esto. O sea, buenísimas los interrogantes, pues son todo lo que tenemos que ver. O sea, justamente las dudas que tienen son las respuestas que vamos a ir consiguiendo ahora. Pero perfecto que nos vayamos adelantando. Cualquier cosa, si hay alguna pregunta que no respondo, me la vuelven a escribir, por favor, ¿sí? Bien, profe, el índice serían los metadatos. El índice, no. El índice, vos lo tendrías, ¿sí? Calculo que te estás refiriendo a esta parte. A ver, un segundo. Yo voy a volver para justamente mostrar en el gráfico. Acá teníamos, acá. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, la administración de espacio libre, y acá tenemos lo que son los metadatos, ¿sí? En los metadatos, ¿sí? Yo tengo todo lo que es información, por ejemplo, en este caso, de una partición, ¿sí? Dice, todo lo que es respecto a dónde y cómo están almacenados los archivos de la partición. El metadato normalmente tiene esa información. Parte de esto, ¿sí? Va a ser el conocimiento de los espacios libres que tiene. Lo que pasa es que normalmente nosotros asociamos metadatos, ¿sí? Digamos, y no, depende del sistema operativo cómo lo maneja, está o no está ahí, pero el metadato es un metadato del archivo, ¿sí? Normalmente es algo que está más asociado al contenido del archivo, que tiene que ver con sus atributos, dónde está presente y demás, ¿sí? En este caso sí podría saber la disponibilidad, pero depende del sistema de archivo, pero sí podría estar en este sector de metadatos, ¿sí?
vuelvo a insistir, no es que en este concepto sería, algo más, sería tan genérico, ¿sí? Por ejemplo, acá vos encontrás, por ejemplo, lo tenés como separado a la administración de los espacios libres, ¿sí? En el LIM, ¿sí? Y de alguna forma el metadato te lo concentra más todo lo que son los nodos I, ¿sí? Toda la ristra de nodos I tiene la información de los metadatos, entonces no estaría dentro en sí del metadato la administración o el espacio libre, ¿sí? Lo que tenés como espacio libre. Vamos a ver que tenemos diferentes formas de manejar también los espacios libres, ¿sí? Pero sí está en ese sector, ¿sí? Está en ese sector, digamos, dando vuelta, depende del sistema de archivo que estés manejando, ¿sí? 2, 3, 4, bien. Estábamos por eliminar el archivo, me avisan, no sé si Eduardo llegó a contestar tu pregunta, sí, en algunos casos sí, en otros no, ¿sí? Bien. Bueno, el amarillo entonces lo eliminamos y ¿qué pasó? Se quedaron huecos, ¿sí? Huecos libres. Bueno, si ustedes le prestan atención a este disco ha quedado fragmentado, ¿sí? Se llama fragmentación externa a esto de tener bloques que están libres entre bloques que están ocupados. Entonces, si yo tengo muchos huequitos blancos, ¿sí? Como ven ahí, esto se llama fragmentación externa y es una fragmentación media excesiva, ¿sí? Hay mucha fragmentación. ¿Qué significa? Que si ustedes piensan en el disco duro como un CD, como un plato, y con un cabezal que se tiene que estar moviendo, por ejemplo, para leer el de color naranja, ¿sí? Tiene que agarrar, partir desde el principio el cabezal, para leer la segunda parte se tiene que ir hasta aquí, la tercera acá, la cuarta acá, y terminó de leer. Para leer el rojo empieza con el 1 acá, después tiene que mover el disco para llegar hasta acá, entonces tiene que estarse moviendo permanentemente el disco. Y quieras o no, moverse de un lugar al otro para encontrar, a ver, no es lo mismo que yo agarre y tenga que recoger 5 conos que se encuentran uno al lado del otro, en el cual con 2 trancos caminando, tal vez recojo 5 conos de esos que usan para los deportes, que son de color amarillo, a tener que recoger 5 conos que se encuentra uno en la punta, vamos a poner una cancha de fútbol, uno en un arco, ¿sí? El primer cono en un arco, el segundo cono lo pongo en el arco contrario, el tercer cono lo pongo en el medio, el cuarto cono lo pongo en, no sé, en una esquina de donde pateen un córner y así, donde tengo que estar moviéndome. No es lo mismo eso a tener los 5 conos, por más que estén desordenados, en 2 trancos caminando, ¿sí? Hay una diferencia, la velocidad con la que lo va a recorrer, lo va a recoger esta persona que lo tiene en forma secuencial prácticamente, a aquella que lo tiene controlado. Se tarda mucho más tiempo. Bueno, en el disco pasa lo mismo. Si yo tengo distribuido el archivo en todo el disco, y se tarda mucho más, por lo tanto se convierte en algo lento. Por eso es que hoy tener una computadora con un disco rotacional, teniendo memorias tan rápidas, procesadores tan rápidos y bases de datos que permiten que la información fluya mucho más rápido, hacen que el cuello de botella sea un disco rotacional, ¿sí? El disco duro es algo lento si es un disco rotacional, ¿está bien? Entonces, el disco rotacional tiene estas características, que empieza a dejar huecos por todos lados, ¿sí? Los de estado sólido también dejan huecos, pero es otro el manejo. Por ahora vemos solamente los rotacionales. Entonces, cuando yo lo tengo fragmentado al disco, esto de tener huecos por todos lados, ¿sí? Empiezo a tener problemas. Por ejemplo, supongamos el que acabamos, el PDF que pusimos recién, ¿sí? Voy a volver para atrás, ¿sí? Ahí acabamos de poner el PDF, ¿no? Y, que es el de color este gris oscuro. Yo quiero hacer que crezca el PDF. Necesito un bloque, el bloque 6, ¿sí? Y lo lógico sería que siga al ladito, ¿no? Pero bueno, no tengo espacio ahí. Entonces voy a tener que ir a ubicarlo acá, al pedazo ese. Y cuando tenga que implementar el siguiente, si lo voy a hacer en forma secuencial, va a poner un pedacito acá, otro pedacito acá, otro pedacito acá, otro pedacito, y así va a ir haciendo. Entonces, empiezo a tener siempre los archivos diseminados, ¿sí? Y empiezo a tener mucha fragmentación externa. ¿Por qué externa? Y bueno, porque justamente todos los otros archivos hacen que lo que quiere crecer uno, lo que quiera, el nuevo archivo que uno quiere agregar, ¿sí? Por culpa de toda la distribución que hay de los otros, a mí me quedan huecos por todos lados. Entonces tengo una fragmentación externa, o sea, algo que los archivos generan con respecto a los otros archivos, ¿sí? Cualquiera de estos cuadraditos blancos lo puede usar cualquiera de los archivos. Si el rojo quiere crecer, puede usar cualquiera de los blancos. Si el amarillo quiere crecer, puede usar cualquiera de los blancos. No es que tiene que usar sí o sí el que está al costado, no, tiene que usar cualquiera, ¿sí? De acuerdo al algoritmo que estemos usando. Entonces,
Para resolver un poquito esta situación de tanta fragmentación externa, los sistemas operativos tienen una operación, ¿sí? Un método en realidad que llevan a cabo, que es la de fragmentación externa. ¿Qué es en realidad la de fragmentación externa? Reacomodar esos bloques poniéndolos de una manera secuencial por cada uno de los archivos. Esto sería lo ideal, ¿sí? Que sucediera. Lo que pasa es que esto es un proceso lento también. ¿Por qué es un proceso lento? Porque si yo me vuelvo para atrás y quiero colocar, por ejemplo, todo el amarillo en forma secuencial, o el naranja en forma secuencial, tengo que sacar este 5 amarillo que está acá, lo tengo que reubicar en otro lado, agarrar el 2 que corresponde, colocarlo en este lugar, o sea, tengo que hacer una lectura del 5, una búsqueda para el 5, una grabación para el 5, luego tengo que hacer una búsqueda del 2, ¿sí? Tengo que hacer un copiado, ¿sí? Del 2, una lectura y un copiado para grabar en el lugar que corresponde, eliminación del 2, y así sucesivamente, ¿sí? Esto lleva mucho tiempo. Y esto tendría que ser algo que se esté haciendo permanentemente. Y si se está haciendo esto permanentemente, nuestros procesos se van a sentir lentos, porque el disco yo lo uso permanente, ¿sí? El disco ustedes lo están usando en todo momento. Si ustedes vienen al administrador de tareas, ¿sí? Y se van al rendimiento, acá tienen una opción que es discos, ¿sí? Y pueden ver el disco, cómo está trabajando en este momento, ¿sí? Cuál es la velocidad de transferencia del disco en este momento, cuánto está grabando. Bueno, yo tengo disco de estado sólido, pero si ustedes agarraran, o por ejemplo este no es de estado sólido, bueno, pero este no lo estoy usando como un disco, un secundario. Fíjense que el secundario no lo estoy usando para nada. Sin embargo, el disco que tiene el sistema operativo sí se está usando, ¿sí? Se está usando, y si yo agarrara y cargara, por ejemplo, vamos a cargar, a ver si cargo este, ahí estoy cargando el IDE de Arduino, ahí estoy levantando un IDE para Arduino, ¿sí? Fíjense que ahí lo levanté, fíjense cómo está buscando cosas en el disco, está haciendo lectura, escrituras permanentes, o sea, hay picos. Bueno, estos picos que se ven bastante rápidos, fíjense acá cómo creció y dijo, tengo que transferir mucho, ¿sí? Y bueno, habrá transferido la cantidad que puede transferir de acuerdo a la velocidad del disco, al bus de datos y demás. En un rotacional esto se va al 100%, porque es bastante lento, ¿sí? Y lo único que hice fue levantar un IDE, ¿sí? Un IDE justamente para los Arduino, ¿sí? Bueno, lo voy a cerrar, ¿sí? Y fíjense que al cerrar también pasa algo. ¿Por qué? Y porque de alguna forma tiene que hacer bajadas, limpieza en el disco y varias cosas más, ¿sí? No tendría fragmentación, eso también lo haría más rápido. De algún modo no lo tenés, ¿sí? No lo tenés tan sencillo, ¿sí? A la fragmentación esta externa, pero tenés otros aspectos, ¿sí? En el estado sólido, que están asociados a las lecturas, escrituras, ¿sí? Están más asociados a eso. Es otro manejo que tiene. Por eso no nos metemos ahí, porque la bibliografía está asociada a todo lo que es el manejo de disco rotacional, y en realidad es el que lleva a entender correctamente el manejo de la información, ¿sí? Insisto en lo siguiente, ¿sí? Ustedes tienen que entender algo en una carrera como la nuestra, de Ingeniería en Sistemas, donde uno plantea, pero estamos viendo contenido viejo. No, no es contenido viejo. Estamos entendiendo las bases, estamos entendiendo lo que es necesario comprender, ¿sí? Para que después ustedes, si quieren especializar y ver cómo se maneja un disco de estado sólido, una flash, una NVRAM, que son todos dispositivos de almacenamiento secundario, que son también viejísimos, los puedan llegar a ver y entender cómo es la lógica de alocación y demás. Pero es el disco rotacional el que nos permite tener un manejo más entendible de la información, ¿sí? Eso por ahí quiero que lo tengan en cuenta. Por eso es que se ve es como querer aprender un lenguaje de programación, o aprender lógica de programación. Para aprender lógica de programación te tengo que enseñar con un lenguaje de programación. Y ustedes lo aprendieron con Python, yo aprendí con C++, ¿sí? Y los anteriores a mí aprendían con Pascal, y antes con Fortran. O sea, no importa, hay que aprender la lógica de programación. Entonces uno busca un lenguaje. ¿Cuántos lenguajes existen? Miles de lenguajes. Ustedes conocen algunos nomás, ¿sí? Pero existen miles de lenguajes que sobreviven como C++, como Python, como Java, y hay lenguajes que han muerto, ¿sí? Que ya han tendido y ya están desapareciendo, ¿sí? Fox, Delphi, son algunos que prácticamente COBOL,
Clipper, lenguajes que ya no se están usando, o se usan porque quedan algunos sistemas dando vueltas por ahí, que son bastante bien pagos en ese sentido también. Bueno, la fragmentación también va a depender del algoritmo. Sí, también, sí. No vemos algoritmos de fragmentación, pero depende justamente de, sí, podrías usar cualquier tipo de algoritmo. Una decisión que puedas tomar vos, por ejemplo, decir, agarro todos los espacios, sí, voy a sacar la tarea, agarro todos los espacios que están disponibles, entonces agarro el primero, lo pongo acá abajo, sí, el segundo, y así, y los ubicas como vos quieras, no sé, y vas ubicando hacia abajo. No sé, depende, sí, depende de los algoritmos. Profe, no entiendo bien el concepto de fragmentación. Fragmentación es que te queda el hueco libre, ¿sí? Acá, vamos de vuelta, acá no tenés fragmentado, Martín. ¿Por qué no tenés fragmentado? Porque no tenés huecos, huecos entre los archivos. No tenés ni huecos entre los archivos, ni en el mismo archivo hay huecos. Yo quiero leer el primer archivo y puedo leerlo tranquilamente. No hay ningún hueco, ¿sí? Eso es lo que tiene. Es bueno y es malo, entre comillas. ¿Por qué? Si vos decís que tus archivos solamente se pueden grabar en forma contigua, fíjate, el primer archivo, si quiere crecer, necesitaría usar acá. Pero ya, ¿cuál es el problema? El problema sería el siguiente. Suponete que este archivo, ¿sí? al de color naranjita, le agrego un sexto bloque y lo agregara acá al último del 8, del rojo, lo agrego acá al 6, cuando borre el naranjita, ¿sí? Cuando borre, si después vos hiciste crecer estos archivos, te va a quedar un hueco acá, un hueco. Ese hueco es la fragmentación, ¿sí? Se fragmenta porque en algún momento cuando vos grabaste tantos archivos y borraste tantos archivos, el disco te queda un hueco por todos lados. Ese es el problema. Puede haber fragmentación en SD. No estamos hablando de SSD, no me voy a meter en el SSD, ¿sí? Porque no es el concepto. Estamos en discos, en discos rotacionales, ¿sí? Entonces, concéntrense en disco duro, ¿tá? Concéntrense en disco duro y disco rotacional, que es lo que está concentrado en la materia, ¿sí? Porque si no, nos vamos a ir hacia otro tema que los voy a terminar confundiendo, ¿sí? Entonces, no tiene que ver el disco. Tiene que ver el disco, en este caso estamos hablando de discos rotacionales, ¿tá? No estamos hablando de SSD, ¿tá? Estamos hablando de forma, porque en el SSD vos podrías grabar también de esta manera y podrías establecer esto también. Es otro el manejo. Entonces, pues no nos metamos en los discos de estado sólido, hacé cuenta que esto es siempre para lo mismo, para cualquier tipo de disco. Pero vamos a hablar de rotacionales, porque nosotros vamos a ver físicamente el rotacional, no vamos a ver físicamente un disco de estado sólido. Por eso intento de hacerles meter por ahora eso, ¿sí? Podrías grabar así en un disco de estado sólido. Exactamente lo mismo, y se podría fragmentar, podría pasar exactamente lo mismo. Bien, porque depende de algoritmos, no de otra cosa, ¿sí? Depende de la forma en que uno lo maneja. ¿Cómo se asignan estos archivos en el sistema? ¿Sí? ¿Cómo se asignan estos archivos? Bueno, una es la asignación contigua, sería algo como esto, ¿sí? Que se asigne así, de esta manera. Otra es con una asignación enlazada y otra que se llama indexada. Es cómo se ubican estos bloques de disco, ¿sí? En el archivo. O sea, vamos a ver que esto no es contiguo, porque acá está por todos lados. Esto está enlazado o indexado, vamos a ver, ¿sí? Esto sería contiguo, ¿tá? Que están grabados un bloque al lado del otro. Esto es espectacular, porque esto permite que leer un archivo sea muy rápido. Me ubico al principio del archivo y prácticamente, si es un plato de disco, el movimiento es mínimo, ¿sí? Para leerlo. Entonces es rapidísimo, pero tiene sus problemas. Si necesito que crezca el archivo, ya no lo puedo hacer en forma contigua. Y si estoy obligado a que mi sistema de archivos tiene que ser siempre contiguo, voy a tener que agarrar estos 5 bloques, moverlos al último, para que el archivo se pueda crecer. Y ahí, nuevamente, me quedó un hueco acá arriba. Se me vuelve a empezar a fragmentar el disco, ¿sí? Entonces, no es tan fácil tener un disco defragmentado. Digamos que es casi imposible, ¿sí? Tenerlo defragmentado. Miren, cada archivo, por ejemplo, ocupa un conjunto de bloques contiguos en el disco, como en este caso. Tenemos el naranjita con 5, el verde con 8, bueno, y así sucesivamente. ¿De qué depende? Depende del tamaño del archivo. Del tamaño del archivo es el que me va a indicar la cantidad de bloques, ¿sí? O sea que yo necesito dos datos ahí, por ejemplo, saber el tamaño de cada bloque y saber el tamaño de lo que pesa un archivo. Si el tamaño del bloque es de 1 mega y mi archivo pesa 20 megas, 20 dividido 1 va a ocupar 20 bloques, ¿sí? Una regla de 3 simple. Vamos a sacar ahí la cantidad de bloques que necesitamos. Solo se necesita la locación del comienzo y la longitud del número de bloques, o sea, yo con saber que este comienza en el bloque 0 y que tiene 5 bloques ocupados, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 bloques,
entonces ya es suficiente. Con saber que empieza en el bloque número 5, porque acá tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, bloque 5, el verde comienza en el bloque 5 y tiene 8 bloques, comienza en el bloque, no sé, 15 y tiene 4 bloques, y así. Con solamente saber eso es suficiente. ¿Por qué? Porque es contiguo. Como es contiguo, yo sé que cada porción del archivo está al lado de la que comienza, ¿sí? Entonces es mucho más rápido. El acceso es aleatorio, porque me puedo ubicar en cualquier parte del archivo muy fácilmente y rápidamente, porque yo tengo justamente la cantidad de bloques que tiene, entonces me puedo ubicar al medio, porque necesito arrancar desde ahí. El desperdicio de espacio es un problema complicado, justamente. ¿Por qué? Porque en realidad yo acá, cuando tenga que crecer, vamos a tener que regrabar esto en otro lado, o tengo que mover todos los otros bloques, la cantidad de bloques que necesito. Entonces tiene que haber una asignación dinámica, y la asignación dinámica es muy compleja, porque si tiene que crecer esto, ¿sí? El archivo va creciendo, decrementándose, se elimina un bloque porque yo achiqué el archivo por X motivo, entonces tengo que descartar un bloque. En ese ir y venir se me complica esto de que sea siempre contiguo, ¿sí? No pueden crecer. Para crecer tengo que reubicar, y eso es lo que se me complica, ¿sí? Eso es lo que me complica. Y hay un mapeo prácticamente lógico y físico, o sea, prácticamente yo sé, tengo en tal número de bloque y ya sé que pesa 5, bueno, sé que el bloque 0, 1, 2, 3 y 4, que son el bloque y el sector físico del disco, empieza en tal, y hace un recorrido contiguo y leo todo mi archivo. Por lo tanto, la asignación contigua tiene una ventaja muy grande al momento de la lectura, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo tengo que hacer la lectura, el open, el abrir, el conseguir la info y hacer después la lectura, ¿sí? El conseguir sus atributos, cuáles son los bloques, los voy a tener en toda forma contigua. Entonces cuando vaya a hacer la lectura es muy ágil, ¿sí? En ese sentido. El problema lo tengo presente en todo lo otro, cuando se elimine, los huecos van quedando libres, el hecho que tenga que crecer. Entonces ahí tengo las complejidades de la asignación contigua. En la asignación contigua no es más que esto, ¿no? Voy teniendo la ristra, ¿sí? Acá tengo el A, el B, el C y el D. Si borro el B, me quedan 3 huecos libres, ¿sí? Y ahí vamos de nuevo, ¿sí? ¿Qué hago? Los dejo libres, ahí se me genera una fragmentación externa. Eso permitiría que el archivo A crezca, pero a lo mejor el archivo A nunca crece. O a lo mejor todos los archivos nuevos que vengan, todos necesitan más de 3 bloques. Y ahí tengo 3 bloques nomás disponibles. Entonces esos 3 bloques los tengo perdidos, ¿sí? No los uso nunca. Entonces, la ventaja es que la implementación es simple, un buen desempeño en la lectura, y la desventaja es fragmentación excesiva, ¿sí? Compleja, dado que se debe escribir cada archivo como un todo cada vez, o sea, lo tengo que escribir completito. Entonces, ahí se me complica, ¿sí? La fragmentación suele ser, ¿por qué excesiva? Porque se me generaron 3 huecos, fíjense que se generaron 3 huecos, acá de 3 bloques, y si ningún archivo después pesa 3 bloques, estamos en el horno, me queda un espacio que no lo voy a usar nunca, ¿sí? ¿Puede pasar? Y todo es factible, ¿sí? Podría llegar a pasar. La única manera de que esto se resuelva es reubicando siempre, cada cierto tiempo, siempre los archivos, cuando necesite grabar algo, reubicarlo y recién ahí hacer crecer mi archivo. Lo cual es muy complejo, muy, muy complejo, ¿sí? Entonces, hay una desventaja, y es grande la desventaja. Después tenemos la lista enlazada o la lista ligada, como la quieran llamar, ¿sí? Lo que es el otro sistema, ¿sí? El primer sistema era contiguo, este es la enlazada. Por ejemplo, en la enlazada, ¿qué dice? Cada archivo no es más que una lista, ¿sí? Es una lista que de alguna forma tiene los bloques que pueden estar en cualquier lugar del disco, y que en esa lista lo que tengo es, fíjense, nombre del archivo, ¿sí? Que esto en realidad el contenido del directorio es esto. Cuando uno dice, ¿qué contiene el directorio? El directorio contiene esto, contiene el nombre del archivo, dónde comienza y dónde termina. Lo que pasa es que yo acá no sé cuáles son los bloques que están en el medio. Yo conozco el primer bloque y el último bloque. El primero y el último. Pero no conozco los bloques que están en el medio. Esta información no me da eso. Entonces, si yo tengo que recorrer este archivo, empiezo donde comienza, que es en el bloque 9. Me voy al bloque 9, y el bloque 9 tiene que perder algo. El bloque, supongamos que son 4 megas, bueno, algo de información de ese bloque, de esos 4 megas, lo tengo que usar para un puntero que me indique cuál es el siguiente bloque. En este caso es el número 16. Entonces, me voy al número 16. El número 16, que me dice, está el siguiente bloque, continúa en el 1.
me voy al 1. El 1 que me dice que el siguiente bloque está en el 10 me dice que el siguiente bloque está en el 25, y acá, como suelen hacer cuando generan un bucle, un indicador de un corte de este bucle, ¿sí? Una condición puede ser, por ejemplo, el -1. ¿Sí? Entonces, el -1 le indica, acá terminó el archivo. ¿Sí? Entonces yo sé dónde empieza y dónde termina, pero no sé lo que tiene. Entonces, esto de alguna forma, si se dan cuenta, evita o no facilita la posibilidad del acceso aleatorio. ¿Sí? No lo simplifica, al contrario, es complejo, porque tengo que recorrer el archivo, porque tengo que ir viendo cuáles son los bloques que contiene ese archivo, porque no los conozco, no sé cuáles son los bloques. Entonces, el archivo es definido por el primero y el último, resuelve el problema de almacenaje que veíamos recién, que si tiene que continuar y se encontraba con que después continuaba un archivo, no lo podía grabar. En cambio ahora puedo usar cualquier bloque, porque mientras esté alguno libre, lo único que hago es indicarle cuál es el siguiente, entonces lo resuelve. Necesita solo la dirección inicial, algo muy sencillo, prácticamente ni el último hace falta, pero por ahí eso también está asociado a que puede existir alguna posibilidad de crecimiento, y por eso es la necesidad del último, ¿sí? Si tiene que crecer el archivo, yo conozco cuál es el último, puedo saber que continúe. Ahora, ¿yo podría desde el último regresar al primero? ¿Podría desde el último bloque regresar al primer bloque? ¿O no? Y si, no, verdad, porque el último tiene -1. Exacto, porque el No tiene puntero, forma. siempre el puntero indica al siguiente, exactamente, el puntero indica al siguiente, y no indica al anterior. ¿Mm? Exactamente, no son cíclicos en este caso. Bien, entonces el sistema de administración del espacio libre, ¿sí? No malgasta espacios en este caso, está buenísimo, pero no hay acceso aleatorio. Tengo que entrar desde el primero y ir recorriendo hasta donde necesito para poder llegar a la información que requiero. ¿Sí? Esa es la lista ligada. La asignación por lista ligada, bueno, acá lo ven, ¿sí? Los distintos bloques, ¿sí? Estos bloques, esa lista azul que ven, ese pequeño rectángulo azul en cada bloque, es el espacio perdido por poner información del siguiente bloque. Eso quiere decir que voy perdiendo, ¿sí? Espacio de almacenamiento por cada bloque, que no es información propia del archivo, ¿sí? ¿Ese método de asignación sería más lento? Claro, sería más lento en cuanto a la lectura, totalmente, Federico. Nada que ver con el anterior, al ser contiguo, que era totalmente veloz, ¿sí? En cambio, en este caso, es mucho más lento, ¿sí? Es mucho más lento, pero no desperdicio los espacios, ¿sí? No desperdicio los espacios, aprovecho absolutamente todos los espacios, y en forma tal vez más rápida, porque no tengo que andar reacomodando los archivos para nada, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los inconvenientes, sería que no tengo el acceso aleatorio. Pero elimina esto de la fragmentación externa, ¿sí? Ya no tengo fragmentación externa, y podría tener tranquilamente un archivo al lado, con un pedazo, total, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es saber que mi bloque sabe cuál es el siguiente bloque, ¿sí? Eso es lo que me interesa en este caso. Bien. Antes de continuar con esta, les pido que por favor me pongan el famoso presente, ahí lo pongo, ¿sí? Numeral legajo, numeral presente. Vayan poniéndome eso, por favor, eso, muy bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La otra opción es la por índice, ¿sí? También se le llama asignación por lista enlazada o por lista ligada y con índice, o directamente asignación por índice, ¿sí? La otra es enlazada y esta es por índice. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo al indicador del bloque que continuaba del archivo lo colocaba en el propio bloque, a la información del puntero lo colocaba en el bloque. ¿Qué es lo que hace en realidad la asignación por índice? Genera un índice, genera una tabla donde tiene todos los bloques físicos, ¿sí? Todos los bloques físicos, vamos a suponer que sean, no sé, 100, tengo un disco de 100 megas, entonces cada bloque es de 1 mega, significa que tengo del 0 al 99, ¿sí? Los bloques que tendríamos, entonces tengo del 0 al 99, si es del 0 al 99, bueno, ¿qué puede pasar? Si en mi tabla que voy a tener, si tengo un espacio no tiene nada, significa que ese bloque está libre.
Y si no, tengo justamente un indicador del siguiente bloque. Ahora, ¿qué es lo que va a tener justamente la información del archivo? El archivo va a saber dónde comienza y dónde termina, por ejemplo, también, pero la ventaja es que yo sé que el archivo empieza aquí, por ejemplo, en el bloque 7, ¿sí? En el bloque 7 físico, después sigue en el 1, después sigue en el 5, después sigue en el 2, y en el 2 tengo un -1 y ahí terminó. ¿Qué ventaja tengo? ¿Y por qué esto sería, digamos, mucho más interesante? Y podríamos decir que tengo un acceso aleatorio más simple, digamos, que prácticamente no hace falta ni que vaya al disco, puedo ir mucho más rápido. ¿Por qué? Porque esta tabla está en memoria, esta tabla se tiene que cargar en memoria. Ahora, esta tabla que se carga en memoria es una tabla que ocupa espacio en memoria. O sea, fíjense cómo yo mejoro tal vez el rendimiento en algo, pero ocupo espacio de memoria RAM. Entonces, si el disco duro tiene muchísimos bloques, millones de bloques, y cada bloque tiene que tener esta información, y estoy pesando una buena cantidad de megas en memoria, ¿sí? Tal vez 100 megas, 200 megas los tengo ocupados en esta tabla. En algún momento ocupar esa cantidad de memoria es mucho, ¿sí? Entonces, la tabla FAT, que es la tabla que usa los Windows que se usaban anteriormente, que hoy también pueden instalar un sistema operativo con FAT, pero no es recomendable, tenían esta tablita, ¿sí? Y esta tablita me permite justamente ver toda esta distribución, ¿sí? Entonces, en esta distribución, la ventaja que tengo es que esto lo tengo en memoria. Entonces, yo sé en memoria cuáles son los bloques que ocupa el archivo, porque hago un recorrido en memoria. No tengo que ir al bloque, ver cuál es el puntero siguiente, ir al otro bloque, ver cuál es el siguiente puntero. No tengo que ir al disco. Acá lo tengo todo en memoria. Entonces, esto acelera el proceso, ¿sí? Esto acelera el proceso. Esta es la asignación por índice, ¿sí? Entonces, desventajas es que toda la tabla de FAT tiene que estar en memoria. La tabla de FAT es porque es el esquema que utiliza justamente FAT, ¿sí? Que es la tabla de direcciones de archivo que utiliza Windows, ¿sí? Que utilizaba Windows anteriormente. Ahora utiliza una que se llama NTFS, ¿sí? Se llama NTFS. ¿Qué sucede si se destruye la FAT? ¿Qué les parece que pasa si se destruye la FAT? Si se me destruye esa tabla que tengo en memoria. Pierden los datos. ¿Pierdo los datos o no pierdo los datos? ¿Se pierden los archivos o no se pierden los archivos? Los datos Pierdo no, la pero posibilidad de acceder. Muy Habría bien, cómo pierdo accederlos, los- claro. Lo que perdí en realidad es el índice del libro, ¿está bien? Perdimos ese índice, perdimos el acceso hacia esos archivos, porque la tabla es la que me dice dónde está la información, ¿sí? La tabla me dice el puntero, me dice allá comienza, ¿sí? Y después tengo en la misma memoria tengo los distintos bloques donde estaría, ¿sí? Pero no pierdo la info, ¿sí? Pierdo esa tabla. Tendríamos alguna posibilidad de rearmarla. Normalmente los sistemas operativos lo que hacen es un backup de esto, tienen un cuidado que ya vamos a ver en Windows, por ejemplo, dónde lo graba, cosa que si se rompe lo puedan recuperar y demás. Pero era una forma de atacar, ¿sí? Una forma de atacar a un equipo era hacer esto. Y si vos no sabías, y probablemente terminaba formateando el disco porque perdía todo esto. Después existían herramientas que permitían rearmar el índice del libro, ¿sí? Pero a todo esto es tiempo perdido, ¿no? O sea, las máquinas fueron creadas para acelerarnos los procesos y mejorarnos los tiempos, ¿sí? No es escalable para discos grandes, ese es un problema de FAT, porque cuanto más grandes sean los discos, más grande es la tabla esa, y esa tabla tiene una limitación, ¿sí? Así que fue muy útil en lo que fue sistemas de 16 y 32 bits. Hoy estamos usando prácticamente 64 bits. No se usa justamente FAT, no funcionaría en este caso, a pesar de que el esquema podría dar ciertos resultados, pero no sirve, ¿sí? Directamente ya no se usa NTFS, también principalmente por cuestiones de seguridad, ¿sí? Por cuestiones de seguridad. Bueno, antes de continuar, ¿sí? Les voy a pedir que se fijen, a ver si ya están disponibles, creo que hay dos preguntitas en el autogestión, perdón, en la V, ¿sí? Tienen dos preguntitas. Fíjense si ya está, creo que ya debería estar para que puedan accederlo. A ver. Sí, está, bien. Bueno, no me acuerdo si tal vez puse alguna a las 10:45. Uy, tan mal le puse el horario. Bien, ahí ya lo cambio, me Y equivoqué. dice que no Entonces. está disponible en este momento. Perfecto.
Ahí lo modificamos, no se preocupen. Sí, le pifié con... A ver, mira, dijo sí, cualquier. Pues, bueno, vamos a ponerle a las 10 y... Un segundo, esto me está matando. Sí, ahora sí. Fíjense ahí, por favor. Ahí deberían poder verlo. No importa si hay una pregunta que, porque puede ser que haya puesto una pregunta que todavía no llegamos a ver. No me interesaría, como el que contestan mismo. Oh, Me volví a sale equivocarme. que abre a las 10. A ver. Se me pasó la ruedita del mouse. Sí. Le di muy fuerte y me fui al día en vez del 9. Efectivamente. En los dos casos. 9 y 9. Listo. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bien, por favor, fíjense en eso y mientras, antes de continuar, rápido les doy, son 5 minutos, ahí está, sí, ya entraron 53, así que. Cuidado, pues son 80 y pico, debería haber cerca de 80 realizaciones. Sí, no la van a poder contestar porque son temas que llegamos a ver. Bueno, ¿estamos listos? Sí, Gastón, ¿tenés levantada la mano? No sé si por alguna pregunta. No. Hola, profe. Sí. La verdad no me quedó muy claro cómo era la asignación de listas enlazadas con índice, algo así. Bueno, vamos de nuevo, dale. ¿Cuál sería la diferencia con la lista ligada? Bueno, dale. En la lista ligada, ¿sí? Me voy a poner la cámara. En la lista ligada, en cada cuadradito del disco físico, estamos hablando del disco duro, ¿sí? En el disco físico, en cada bloque del disco físico, vos vas a tener la información de tu archivo y vas a tener información que obviamente, si tu archivo tiene mucho texto, un pedazo de tu texto está acá en un bloque, como no entró todo ahí, se graba en otro bloque y así se va grabando toda tu información. Entonces, en cada bloque físico vos tenés un puntero que indica cuál es el siguiente bloque. Eso es en la lista enlazada, ¿está bien? O asignación enlazada. En la que tiene un índice, en vez de grabarlo en cada bloque físico del disco, lo que hace es una tabla, o sea, va a agarrar un bloque de disco y en un bloque de disco va a grabar una tabla. Un bloque va a usar y va a grabar una tabla, ¿sí? En esa tabla, ¿qué va a tener? Va a tener y va a decir, mira, el bloque 0, ¿sí? En el bloque 0 tengo nada. En el bloque, vamos a poner acá, en el bloque 1 tengo grabado o el siguiente es el 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde inicia el archivo? Cuando vos entras a un directorio y querés acceder a un archivo, el archivo te dice, ¿qué información tenés? El nombre del archivo, ¿sí? Nombre del archivo, y te dice el bloque donde comienza. ¿Está bien? El bloque donde comienza. Aparte de indicarte el bloque donde comienza, te dice, por ejemplo, el bloque donde termina. Igual que la lista enlazada. Pero la diferencia es que en la lista enlazada tiene que ir al bloque físico del disco, se tiene que mover el disco duro hasta ese bloque para encontrar el puntero de cuál es el siguiente bloque. En cambio, en la por índice, esa tabla la tenés en la memoria. Tenés una tabla en memoria que te dice que el archivo comienza en el bloque 7 y que el siguiente bloque es el bloque 1. Entonces, como esa tablita la tenés en memoria, vos podés saber en memoria cuáles son los bloques que está usando tu archivo. Y vos sabés que los bloques que están usando tu archivo son el bloque 7, el bloque 1, el bloque 5, el bloque 2, y ahí terminó tu archivo. Entonces vos sabés que el 7, el 5, el 2 y el 1, esos 4 bloques,
son los que tiene tu archivo. Y no tuviste que ir al disco duro, lo usaste directamente de una tabla en memoria. Justamente la idea es evitar ir al disco, porque el disco es lo lento. Entonces, si yo lo tengo en memoria cargada, el proceso siempre va a poder acceder a lo que está en memoria cargada. Y por lo tanto, yo conozco todos los bloques correspondientes a tu archivo. ¿Por qué? Porque tengo un índice en memoria. ¿Contesto? ¿Se llegó a entender ahora? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Bueno, esto lo tienen también, obviamente, explicado en el libro, pero independiente de eso, no se preocupen si no lo comprenden, lo volvemos a repetir, ¿sí? Es fácil, es muy sencillo, pero bueno, por ahí hay que sentarse a hacer los dibujitos y demás, eso ayuda mucho, ¿no? Cuando uno se siente un poquito más en eso. Pero es justamente lo que estás viendo acá, ¿sí? Vos acá, esto, ¿sí? Esto es lo que tiene un directorio, ¿sí? Bueno, vos tendrías en la lista enlazada, vos tenés esto así, tenés que ir al disco físico. En cambio, en la otra, en la por índice, se generaría una tablita, ¿sí? En memoria, que tendría todos los bloques y diría bloque 0, vacío. El bloque 1, ¿sí? En este caso diría que sigue en el 10. El bloque 2, vacío. El bloque 3, vacío. El bloque 4 y así. Cuando llega al bloque 9, el bloque 9 sigue en el 16. El bloque 10 sigue en el 25. El bloque 16 sigue en el 1. Y así todo y el bloque 5 es menos 1. Entonces, ¿qué vos tendrías? Tendrías una tablita en memoria que cuando diga el archivo comienza en el bloque 9. ¿Qué pasa? Que si vos seguís esa tablita en memoria, seguís los punteros de los siguientes y rápidamente podés saber cuáles son todos los bloques que corresponden a tu archivo. Entonces, es muchísimo más rápido, con un índice que tenés en memoria, a tener que ir al disco a leer bloque por bloque para encontrar el puntero del siguiente bloque, lo cual es lento, ¿sí? Porque tengo que mover el disco. Esa es la diferencia entre la enlazada y esta que se llama por índice, o también se le llama lista enlazada con índice, porque no deja de ser una lista enlazada, pero tiene un índice, y lo que nos beneficia a nosotros es un índice. En el otro caso es el libro. Tenés el libro sin índice, tenés que ir al libro y ver cuál es el capítulo que sigue, o cuál es la página donde sigue el siguiente capítulo. Acá no. Acá vos directamente tenés un índice y con el índice va mucho más rápido. Sabés en el índice desde qué página hasta qué página termina, sabés cuáles son las páginas, qué tema tenés en cada página, o sea, el índice acelera muchísimo la lectura en este caso, ¿sí? Bueno, en un libro, y lo mismo pasa en un disco, ¿sí? Es exactamente lo mismo para el disco. Bien, con eso terminamos las partes de asignaciones y entraríamos con los sistemas de archivos. Acá simplemente voy a nombrar, ¿sí? Como para adentrar al sistema de archivos, y lo dejo ya, sigo pateando el Linode, porque el Linode requiere su tiempito, lo vemos ya la clase que viene, ¿sí? La idea era terminar hoy ya con... Pero bueno, no importa, lo terminamos la clase que viene, ¿sí? ¿Qué es un inodo? Esta es la diapositiva que faltaba de la vez pasada, ¿sí? Todo archivo directorio en Linux tiene asociado un número de inodo, ¿sí? O sea que cualquier archivo que tengamos va a tener un número de inodos. Puede ser especial, como un directorio o cualquier otra cosa. Entonces tenemos un nodo índice, un inodo. El inodo es un bloque de disco, o sea, es un cuadradito, ¿sí? Un cuadradito de disco que contiene los atributos del archivo, o sea, sabe cuándo se creó, cuál es el tamaño, quién es el propietario, cuáles son los permisos, tiene toda esa información, y además tiene las direcciones de los bloques del disco, o sea, tiene los punteritos, los números, ¿sí? De cuáles son los bloques del disco que conforman a ese archivo. ¿Está bien? O sea, tiene todo punteros de eso, tiene el índice, ¿sí? El inodo en sí es un número entero que representa este bloque que a su vez tiene toda la información necesaria para poder rescatar al archivo nuevamente o poder implantarlo en el caso de que estemos implantándolo, grabándolo. Los directorios en Linux que contienen el nombre del archivo, ¿sí? Directorio, y su número de inodo asociado. O sea, en Linux lo que tenemos es esto, porque esto es específicamente del Linux, ¿sí? El inodo no tiene nada que ver con Windows. Si yo les pregunto, ¿cuántos inodos tiene un Windows? Me dicen, no, me está hablando cualquier cosa, porque el inodo no es compatible con Windows, ¿sí? Es Linux, solamente es Linux. Entonces, estos directorios lo que tienen que es un listado, ¿sí? De los archivos o subdirectorios, llamémosle subdirectorios, con el número de inodo correspondiente, ¿sí? Que ese número de inodo, ¿qué es? Justamente un cuadradito, un bloque, que va a tener
el nombre del archivo, el número de inodo, con todos sus atributos, entre esos atributos es el nombre, y los punteros a los bloques correspondientes a cada archivo. El atributo número de enlaces, que es algo que sí vamos a trabajar un poquito, y ustedes lo van a trabajar también en el práctico después, identifica desde cuántos directorios se accede a un archivo. Justamente, como no existe lo cíclico, pero sí podemos compartir archivos, bueno, tenemos que tener una estructura que permita compartir ese archivo y que desde distintos directorios se pueda acceder a un mismo archivo. Bueno, y ahí vamos a ver esto, que es el atributo de los enlaces. Por hoy vamos a cortar acá, solamente le introduzco lo que son los nodos I, por si quieren ir leyendo un poco más. Tienen esta presentación también subida, así que, bueno, dudas, consultas, quienes tengan dudas se pueden quedar si quieren un par de minutos, quienes no, quedan liberados y nos estaríamos viendo el lunes que viene.